Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras y aquí seguimos nosotros improvisando escenario. Ya casi estamos listos para tener una especie de set o lugar de transmisión de manera definitiva. Mientras tanto, agradecemos que ustedes igual, bueno, pues nos sigan. Al final es lo que podemos decir en términos de perspectivas y de tratamiento de los temas que diariamente abordamos a través de esta transmisión. Que hoy me gustaría mucho iniciar saludando a una seguidora permanente, no solamente de estas transmisiones de YouTube, sino también de todos los medios en los que intervenimos, y es mi compueblana Victoria Duval. Victoria es una dominicana que vive en Estados Unidos, en Boston, desde hace muchos años, y es parte de esa diáspora de la que nosotros nos sentimos sumamente orgullosas. No solamente porque con su solidaridad y con ese compromiso que hay con la familia, que de plano ayuda a que la economía del país, bueno, pues pueda sustentarse, y en tiempos de crisis, como fue en tiempos de pandemia, el tema de las remesas, señores, a nosotros nos resolvió un gran problema, tanto así que las cifras son extraordinarias en términos de exhibir algún nivel de estabilidad económica. Pero mucho más allá de eso, hay gente que tiene ese compromiso, que va mucho más allá de la ayuda casi natural de nosotros los dominicanos y las dominicanas, y es que hacemos un esfuercito mucho mayor, y a través de la Fundación Neiva USA, aunque no soy de Neiva sino de Villa Jaragua, a 7 kilómetros del municipio, nos sentimos las mismas personas, venimos de la misma región. Victoria, con la Fundación Neiva USA, señores, ustedes no pueden imaginarse la ayuda y cómo ha sido el soporte para muchas personas necesitadas de esa zona, muy paupérrima, muy eternamente olvidada por las autoridades, y ya arriban ellos a 4 años en la Fundación Neiva USA. Nosotros queremos abrazarlo, queremos estimularlo para que ustedes sigan siendo también un soporte, y de esa manera, bueno, pues ayudar a través de mi querida Victoria Duval, para lo que hay que tener una gran sensibilidad humana que le sobra a ella, y le den el apoyo que necesita para que a través de esa fundación pues siga ofreciendo las ayudas a gente, dando la mano a personas que lo necesitan en esa región nuestra, de ese sur lejano, que siempre ha necesitado un poquito más de esfuerzo para salir adelante. Así es que enhorabuena, mi querida Victoria, nuestro abrazo y nuestro cariño. Agradecer a Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, y por supuesto a Sardinas Dimar. Muchas gracias por el apoyo también, y hacen posible que esta transmisión nosotros podamos tenerla y hacerla cada día. 2 temas que queremos tratar en el día de hoy. Uno es de una información que aparece publicada hoy en el periódico Diario Libre, y que tiene que ver precisamente con un tema que en estos días nos ocupa en términos de presión de la gente, y es el caso, y por supuesto es parte de las reformas planteadas por el presidente Luis Abinader, tiene que ver con el tema de las AFP, el tema de las ARS. Hoy aparecen una información muy destacada que habla de lo que han sido los ingresos de las AFP por comisiones. Subieron increíblemente, pese a que había una reforma con la que se debían reducir. Aunque se dijo que la ley, que es la 1320, que se esgrime en este caso, iba a impactar sobre los ingresos de las AFP, tampoco ocurrió así. Pero por supuesto, como ustedes comprenderán, en donde menos impacta eso es en la gente, en nosotros que trabajamos por tantos años y que después queremos tener un retiro digno, decente. Aquí en nuestro país no nos lo garantiza. Y por supuesto que en un trabajo interesantísimo que aparece hoy en Diario Libre, que yo les invito a que ustedes lo puedan buscar, pues esa reforma legal que había modificado el nivel de las comisiones que reciben las administradoras de fondos de pensiones por el manejo de los ahorros de nosotros, los cotizantes, los que después de mucho trabajo cada mes, señores, nos van descontando ese dinero, parece que no tuvo un impacto sobre el monto que reciben las empresas y de plano lo que podríamos nosotros recibir. Y la Superintendencia de Pensiones, en un boletín, porque no son unas cifras que nadie se está inventando, en ese boletín trimestral ha reportado que esas comisiones representan a esas AFP, señores, unos 19.000
56 millones de pesos en los primeros 6 meses del año. ¿Sabes de qué estamos hablando? Nosotros estamos hablando de un año de pandemia. Nosotros estamos hablando en el que la gente cotizó mucho menos porque muchas personas simplemente perdieron sus empleos. Aún así, señores, aún así en los primeros 6 meses del año aumentaron ellos casi un 4%, lo que nos parece una cifra extraordinaria, exorbitante, respecto a la situación en la que se ha encontrado en el país, así mismo como les estamos contando, con un registro que está muy por encima de lo que ha sido la realidad de los ciudadanos y ciudadanas de este país. En igual periodo, la comparación las hacen ellos, por ejemplo, con 2019 y con el 2020, y también está por encima del nivel que se manejó en los primeros 6 meses de esos 2 años que nos antecedieron. O sea que en plena crisis, señores, de COVID, con una baja, les repetimos, en el número de cotizantes habitual, obviamente, pues las AFP manejaron recursos que provenían de esas comisiones, y a ellos, cuando a todo el mundo aquí le fue muy mal, a las AFP, a las estafadoras AFP, le fue muy bonito. O sea que esos datos, que es la CIPEN que lo publica, no son datos que nadie se está inventando, son ellos mismos. Entonces, ¿cuál es el resultado de un cambio y de una ley en términos de cómo eso debe beneficiarnos a nosotros? Porque, señores, ustedes se pueden imaginar, después de tú trabajar y dejar la vida, el forro, durante 30 años, y cuando ya tú tengas que retirarte, tú tienes que hacerlo con una migaja que apenas te permite para tú cubrir los medicamentos que vienen precisamente con los achaques de la edad, después que has dejado la vida trabajando y dejando y cotizando y ahorrando, porque es una cajita, es una especie de alcancía en la que tú vas ahorrando. O sea que la verdad es que, como bien destaca la información en cuestión, esa normativa que está vigente y que estableció una comisión única con una reducción programada de las tasas cobradas por las administradoras a sus cotizantes, de esa forma la comisión comenzaría entonces en un 1.2% de los activos de administración de las AFP, que lo único que hacen es robar nuestros recursos y nuestros ahorros, para llegar a un 75% para el 2030. Imagínense ustedes, cuando ese anuncio se hizo, el que era entonces ministro de la presidencia, don Gustavo Montalvo, bueno, pues él había hablado en una locución que había dirigido al país que esa reducción de esas comisiones iba a rebajar el nivel de ingreso de las que registraban las AFP. De acuerdo a lo que decía este señor en ese momento, de esas declaraciones de Montalvo en ese momento, de haberse aplicado, por supuesto, ese esquema de las comisiones de AFP desde el año 2019, los ingresos de las AFP para el 2020 habían registrado una reducción. ¿Y saben de cuánto es esa reducción? De casi 4.000 millones. Pero no fue así, no. Ahora ellos nos están exhibiendo y nos están enrostrando un aumento que ronda casi los 20.000 millones. La rebaja de ingresos, señores, no ocurrió. Significa que esa reforma, entonces, que está en proceso y que actualmente reposa en la Comisión Bicameral del Congreso, que trabaja en una reforma integral de la Ley 8701, que es la Ley de Seguridad Social y que es la que regula todo el sistema provisional dominicano, incluyendo incluso las normas de las pensiones para la vejez, para la sobrevivencia, para el tema de la discapacidad que manejan esas AFP. Se espera entonces que por fin esas modificaciones puedan resolver el problema del sistema de salud provisional, porque mientras tanto, y en lo que la hacha va y viene, la situación es que las ARS, que es la parte que tiene que ver con cómo nos cubren el tema de la salud, simplemente no nos dan el servicio porque tienen todas las limitaciones del mundo y no nos dan el servicio de salud hasta que morimos. Y cuando la persona muere, entonces esas AFP criminales simplemente se roban el dinero que nosotros nos ahorramos durante toda la vida, porque están hechas y están calificadas, como siempre, para que los que más tienen, señores, sigan manteniendo jodidos, y voy a decir la palabra así, a los ningunos ninguneados, como siempre decimos. El otro tema es respecto a la participación del expresidente Leonel Fernández en el día de ayer, discurso aparte respecto a lo que había dicho el presidente Luis Abinader. Hizo algunas referencias y esas referencias tenían que ver con el tema de la justicia independiente, y yo creo que, como escuchaba esta mañana Altagracia Salazar decir, por supuesto hay que recordarle algunos elementos importantes al expresidente Leonel Fernández,
porque no sabemos cuál es la justicia independiente que él estaría exhibiendo. Todos sabemos lo que fue la reforma a la Constitución del 2010, y en esa reforma a la Constitución del 2010, ahí lo que se impulsó fue cualquier cosa menos una justicia independiente. Y por supuesto, empezando porque el Procurador General de la República de Leonel Fernández, que era el señor Radamés Jiménez, al igual que Mariano Germán, que era también un funcionario de las altas cortes de Leonel Fernández, eran gente que no solo compartían el bufete profesional, sino que también compartían la dirigencia en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ustedes recuerdan el caso de Awilda Reyes, ¿verdad? Ese caso que es muy emblemático de cómo la justicia independiente, entre comillas, de Leonel Fernández, señores, mostraba cómo esta señora había reconocido precisamente frente al procurador de entonces, Radamés Jiménez, ¿verdad? Cómo cuando se le había emplazado que este señor le había ordenado liberar a aquel regidor muy controversial en ese momento, de allá de Pedro Brán, en todo ese lío que había por sicariato, estaba acusado en ese momento, y ese era el Procurador General de la República de Leonel Fernández, del que era su justicia independiente. O cuando se habló de los sobornos de esa misma Awilda, de casi 400 millones de pesos, que había hablado entonces de cómo le había autorizado, cómo se le había autorizado a ella, el mismo Radamés Jiménez, señores, devolver 20 millones al responsable de la construcción de la Torre Atiemar, el español aquel que estaba preso también en España por narcotráfico. Entonces, la verdad es que, sinceramente, yo quiero decir una cosa: tiene todo el derecho Leonel Fernández a decir lo que quiera, tiene todo el derecho a criticar, me parece muy bien, sobre todo cuando nosotros tenemos un PLD que se ha vuelto como una especie de despojo después de lo que ocurrió y después de lo que fue el resultado de las pasadas elecciones. Pero bueno, usted empezar a criticar, por ejemplo, a lo que son las cifras que todos criticamos de Valdés Albizu, pero bueno, yo ni he sido presidenta ni he estado cerca de ningún partido, pero señor, esas mismas cifras macroeconómicas que de tanto repetirlas Valdés Albizu a muchos ya no nos resulta ni siquiera noticia, eran las mismas, Leonel Fernández, que a usted le acomodaban como anillo al dedo cuando usted era gobierno. Y lo mismo que ocurría también con Danilo Medina, cuando era el presidente del partido oficial del que usted era parte. Entonces, de que ahora puede ocurrir lo mismo y también las mismas cifras de Valdés Albizu se acomoden al actual gobierno, bueno, no tengo por qué dudarlo, pero la verdad es que yo creo que tiene que hacer una introspección ante de estas críticas, que vuelvo y reitero, vuelvo y repito, está en todo su derecho a hacerla, pero nosotros estamos para un poco refrescar las memorias de quienes apuestan al olvido. Y ustedes sí que no pueden olvidar, señores, darle like a esta transmisión si les ha gustado, comentarla, compartirla, suscribirse a los que no lo han hecho, también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.